Bueno, vamos a empezar nuestra escuela dominical de esta mañana y vamos a continuar con el tema que hemos llevado en las últimas semanas, que ha sido la santificación. Y veíamos hace 8 días, bueno, aparte de la relación de la santificación con la justificación, veíamos que la santificación, este acto medicinal, que es como lo definen, este acto medicinal se lleva a cabo en nosotros por el Espíritu Santo a través de los medios de gracia. Y decíamos que por su naturaleza, en particular, estaríamos hablando de la palabra, de la confesión y, y del sacramento del altar. El bautismo no precisamente por sus particularidades, pero digo, en dado momento particular sí funcionaría también porque es un medio de gracia. Pero hablamos de la palabra, la confesión y el sacramento del altar, pero obviamente siempre preeminentemente la palabra. La palabra de Dios es la que obra en nosotros, como lo hemos estado viendo, esta santificación. Y es que es una cosa importante que debemos tener en cuenta. La palabra de Dios, la expresión de la voluntad y de la salvación de Dios, es la que tiene el poder de crear vida en nosotros. Recordamos, por ejemplo, la analogía de Génesis, ¿no? La analogía de Génesis, la analogía incluso de cuando el profeta vio ese valle con huesos muy secos, que dice, la palabra de Dios es la que tiene el poder, pues, de crear vida donde no lo hay. Pero también, así como la palabra de Dios crea vida donde no la hay, como la palabra de Dios nos justifica, también la palabra de Dios sostiene la vida. Y el Señor sigue sosteniendo, en este caso a través de su palabra, la creación. Y eso es importante, sigue sosteniéndolo. Pero entonces, de igual manera, también con nosotros como cristianos, la palabra de Dios es la que sigue sosteniendo la vida cristiana. ¿A través de qué? Pues precisamente la palabra de Dios, ya sea a través del sermón, la palabra de Dios a través del estudio de la Escritura o la lectura de la Escritura, la palabra de Dios a través de la confesión y la absolución, y la palabra de Dios a través del sacramento. En términos modernos sería como son presentaciones en las que viene la palabra de Dios, sacramento, absolución, predicación o meditación. Son todas estas formas en las que a final de cuentas es la palabra de Dios la que está obrando la obra, en este caso, santificadora en nosotros. Es la que nos mantiene vivos. Lo veíamos en Tito 3, ¿no? Dice muy extrañamente para nosotros al final de la confesión que viene ahí en Tito capítulo 3. Dice, estas cosas, le dice San Pablo a Tito, quiero que insistas en ellas. Y habla para cuál es el propósito precisamente de estas buenas obras. Perdón, de esta palabra, pues precisamente son las buenas obras. Entonces, allí precisamente en Tito vemos de forma muy clara el propósito de estudiar la Escritura, no nada más para saber, sino para seguir con vida como cristianos, ¿no? Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, estamos hablando de ya salvos, ¿no? Estamos hablando de gente que ya es creyente, estamos hablando de cristianos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, no estamos hablando de judíos, no estamos hablando de musulmanes, no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de cristianos. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y eso es lo importante, ¿no? Aquí vemos el fruto, por ejemplo, de la palabra, que son las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Porque vemos que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, aunque ya nos salvó,
Ujú. Sigue obrando en nosotros buenas obras. Sigue obrando en nosotros este medicamento a través de la Escritura. Entonces eso es importante. La palabra de Dios, la Escritura, es la que sostiene en nosotros la vida cristiana. Cuando hablábamos hace tiempo de por qué es necesario asistir a la iglesia, por qué es necesario llevar una vida cristiana y ese tipo de cosas, decíamos, no es para ganarse el cielo ya está. El problema es que si no meditamos en la Escritura, si no crecemos en el conocimiento de la palabra, si no participamos del sacramento, si no participamos de esto y lo otro, poco a poco nuestra vida espiritual, que ya está viva, que ya está comprada, nuestra fe en Dios, como dice aquí Tito 3:8, pues va a terminar por morir. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola que como había dicho la otra vez, en la parábola de la semilla del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador, que hay semilla que cae entre piedras. Prácticamente la analogía de las piedras y de los espinos es la misma, nada más diferentes circunstancias, ¿no? Pero la fe está, el fruto se dio, la semilla que es la palabra sí se sembró. Y claro, hubo fruto, pero ¿cuál es el problema? Si esas piedras no se quitan, si esos espinos no se quitan, va a haber un momento en que tanto las piedras como los espinos van a ahogar la vida que el Señor concedió. Y no es que el sembrador vaya y arranca la espiga, ¿verdad? No es que el Señor va y pone, no sé, herbicidas para matar la planta, no. Es la propia planta la que muere. Y aplicando esa analogía, bueno, el propósito de la palabra, el propósito de crecer en ella, de insistir tanto en el estudio de la Escritura, de insistir tanto en la asistencia a la iglesia, es que esas piedras que se llaman problemas, esas piedras que se llaman ídolos, esas piedras que se llaman, no sé, cualquier situación particular que nos aleja de Dios, tarde o temprano van a terminar ahogando la fe cristiana, perdiéndose entonces la fe salvadora. Por eso, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la justificación de la fe cristiana y la fe salvadora, ¿no? La fe cristiana la debemos cuidar y la debemos alimentar, hacer que crezca, hacer que se fortalezca, porque si no, la fe cristiana desaparece. Tanto se enfría la fe cristiana que desaparece, y sin esa fe que es la que nos acerca a la Escritura, que es la que nos acerca al sacramento, pues lo que va a causar es que la fe cristiana, la fe de nuestra salvación, muera también. En el aspecto aquí medicinal, ¿no? Particularmente de la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos con la palabra de Dios? ¿Qué cosas, qué elemento de la palabra de Dios, de la Escritura, permite que yo que creo en Dios procure ocuparme en buenas obras? ¿Qué es lo que me hace a mí como cristiano ocuparme en buenas obras? ¿Qué parte de la Escritura me hace venir a la iglesia? ¿Qué parte de la Escritura me hace ser buen cristiano, hacer buenas obras, hacer caridad? Y esto es importante porque debemos también ser muy cuidadosos. ¿Qué porción de la Escritura, bueno, no qué porción, sino qué parte del mensaje de la Escritura hace esto? Y fíjense, muy importante, porque la mayoría de las personas, porque así es como la palabra de Dios lo dice, en apariencia, piensan que se logra el cambio en los individuos a través de la ley. Y fíjense que la ley de Dios, los mandamientos, los principios bíblicos, etcétera, etcétera. Principios bíblicos es una versión más moderna, más suavecita de la ley de Dios, punto. Al final de cuentas es la ley de Dios, ¿no? Pero bueno, estos principios para la buena vida cristiana,
principios para la buena vida en Cristo, que a final de cuentas es la ley de Dios, son secundarios en la santificación, son secundarios para la vida cristiana. Y no sé si se dan cuenta que ese es un problema, porque en la mayoría de los casos no se hace esa distinción. ¿Por qué? Porque nos dicen constantemente una y otra vez que si haces esto, creces como cristiano. Que cumpliendo esto, vas a conseguir tal cosa. Que satisfaciendo algo, vas a conseguir otra cosa. El problema es que eso no nada más lo hace la ley de Dios, también lo hace la ley humana. Y fíjense bien, si este principio cristiano, si no sé, una idea cristiana la puede enseñar cualquier otro, pues, ¿qué conviene que sea en la iglesia, no? No sé, imagínense que estoy hablando de para una vida financiera saludable, ¿no? Y yo doy un seminario sobre cómo llevar las finanzas cristianas, etcétera, etcétera, vivir un hogar de finanzas sanas. Y yo pregunto, ¿eso lo puede dar un asesor financiero? Sí. Entonces, ¿para qué sirvió? ¿No? La otra, por ejemplo, cómo atender las necesidades de las personas que sufren. Cómo atender de forma particular tal o cual cosa. En cuanto al sufrimiento médico, en cuanto al sufrimiento emocional. ¿Eso lo puede hacer un tanatólogo? ¿Por qué? Porque muchos cristianos creen que la ley de Dios es la que puede obrar este crecer en buenas obras. Porque muchos cristianos creen que la ley de Dios es la que lleva a cabo la santificación. Y no. Nuestro crecer cristiano no es a golpes, no es a fuerzas, sino que es voluntario. Y cuando estoy hablando de la voluntad, estoy hablando de esa voluntad que el Señor creó en el cristiano. Cuando hablamos entonces de la ley de Dios que dice, haz esto o no hagas esto, pues de hecho la ley es secundaria en lo que estamos hablando, es decir, no es el centro de. ¿Qué es lo único que hace la ley de Dios en la santificación? Lo único que hace la ley de Dios en la santificación es, por ejemplo, frenar el viejo Adán. Frenar a la vieja Eva que vive en nosotros. Leemos, por ejemplo, en Romanos 7, este pasaje tan importante para la vida diaria del cristiano, ¿no? Romanos 7, particularmente el versículo 18, que ya nos lo sabemos. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, ahí está la voluntad que les estoy diciendo, pero no el hacerlo. Un cristiano, como lo era San Pablo, ha recibido una nueva voluntad. Una voluntad que quiere agradar a Dios, una voluntad que quiere hacer lo que Dios dice. Fíjense, la clave está en la voluntad. Y San Pablo dice, es que como cristiano sí quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque una persona que no cree, pues ni le importa, no lo hace. Y se vuelve un problema para nosotros cristianos el obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sí queremos.
Para el cristiano, de alguna manera, la palabra de Dios es un problema porque nos dice lo que sí queremos hacer. Y en este caso, por ejemplo, sí quiero hacerlo, pero no puedo. Muy distinto en este caso a los no creyentes. ¿Cómo vas si le dices a un creyente, a un no creyente, acepta a Jesús si ni puede y mucho menos quiere? ¿No? Pero no es lo mismo para un cristiano que dice, sí quiero, pero me cuesta trabajo. En la semana estábamos hablando de este himno que se llama He decidido seguir a Cristo. Dice así, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y repite la misma frase y dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, ese himno, como muchos otros, hay que entenderlo de la manera correcta. Hay que entenderlo bien. En la asociación publicaron un artículo a propósito de, no, yo nunca lo leí, pero pues me imagino que es lo que decía, ¿no? Cuando estamos hablando ese himno de un cristiano como el que estamos hablando en Romanos 7:18, sí es posible como una confesión de fe. Porque sí quiero seguir al Señor. Sí es una decisión que mi nueva voluntad cristiana puede tomar. Y lo hacemos cada vez que venimos al culto en domingo. ¿Se fijan? El Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de venir y entonces nosotros queremos hacerlo. Y sí, como cristiano puedo decidir seguir a Cristo. Puedo decidir no volver atrás. Que lo haga 100% tampoco es garantía, pero sí se puede. Por ejemplo, el venir al templo todos los domingos, el asistir a los estudios, a las oraciones, todo eso, esa es una decisión cristiana. Ese es un acto de la voluntad cristiana. Quiero hacerlo. Y sin embargo, fíjense, quiero hacerlo, quiero asistir a, y llego tarde. Allí se ve luego, en este ejemplo, la disparía entre lo que quiero y puedo. Porque el viejo Adán, que en muchos aspectos sale en lo mexicano, me hace llegar tarde, me hace quedar mal, me hace no avanzar, etcétera, etcétera. Pero sí quiero hacerlo. Pero fíjense cómo la ley de Dios ese no es su propósito. La ley de Dios lo único, en el caso, por ejemplo, de asistir el domingo, la ley de Dios lo que hace es decirte, vas tarde. ¿No? La ley de Dios lo que dice es, acuérdate que es domingo. Pero la ley de Dios no me lleva a la iglesia. Porque ese no es su papel. Los teólogos le dicen que los que quieren, que los que a través de la ley de Dios quieren que la gente cambie, que la gente haga esto, que la gente haga aquello, les dicen tiranos. ¿Qué hace la ley de Dios? Frena el Adán que vive en mí. Y vean, y si ustedes quieren más descripciones, Romanos 7 del 18 hasta el 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y la palabra de Dios, la ley de Dios,
nada más me evidencia que hoy en día, que en este día en particular, no quiero seguir a Jesús. Es lo único que hace. La ley de Dios lo único que me pone en claro es que en este domingo de mañana tengo flojera para ir a la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de eso? Para que yo reaccione y diga, sí quiero ir, y de la mano del Señor venzo mi voluntad, mi flojera, mi mexicanidad, y voy a la iglesia. Pero se fijan que la ley no me hizo ir. Porque si la ley me hiciera ir, viviría como esclavo. La ley de Dios nos indica las obras que agradan a Dios también. Por ejemplo, Miqueas 6:8. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que hace la ley de Dios. Nada más. Bien clarito, ¿qué hace la ley de Dios para el cristiano? La ley de Dios me dice lo que es bueno, que yo ya sé, pero por si se me olvida. La ley de Dios me dice qué es lo que el Señor quiere de mí, que yo ya sé como cristiano. La ley de Dios me lleva a hacer justicia por si acaso no le estoy haciendo. Y la ley de Dios me lleva a amar misericordia por si acaso se me olvida. Y la ley de Dios me lleva a humillarte ante Dios en caso de que esté en altivez. Pero me recuerda en que estoy fallando. Pero se supone que yo ya lo sé, porque soy cristiano. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de mera ignorancia, ¿no? Mera ignorancia. Ya no estamos hablando de que no quiero hacerlo y necesito que me enseñen a querer hacerlo. No, simplemente, por ejemplo, hay cosas que no hago por mera ignorancia. Porque somos cristianos, somos humanos y ignoramos un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra de Dios en el caso, no sé, de mis abuelitos, ¿no? De mis abuelos. Personas piadosas, personas con el Señor en su corazón, etcétera, etcétera. Pero tienen, por ejemplo, una inclinación a la idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque así les enseñaron. Y la ley de Dios, en este caso, por ejemplo, Deuteronomio o Éxodo 20, pues me enseñan pero ya no están tratando con alguien que no sabe nada, simplemente con una persona que estaba equivocada, ¿no? Por ejemplo, con un místico cristiano que habla de guerra espiritual, que habla eh, ¿cómo se llama eso? Bueno, la prosperidad también, pero los exorcismos modernos, todo ese tipo de cosas. Bueno, la palabra de Dios te dice, oye, ¿de dónde diablos estás sacando todo eso, no? Y te corrige. Pero en este caso, vean cómo estamos hablando con un cristiano con el que se puede hablar. Con un cristiano que le enseñas y como ya sigue al Señor, simplemente es cambiar de dirección, pero se acabó. No es enseñarle todo el propósito de salvación como lo hacemos con una persona que no sabe, que no conoce a Dios. Pero vean cómo la ley de Dios no está creando buenas obras. Te está diciendo lo que no haces. Te está diciendo lo que estás haciendo mal, pero no te lleva a hacer buenas obras. Porque la ley de Dios no puede hacer
eso, y esto es muy importante. Jamás el letrero de la iglesia, que los oficios son a las 10, la escuela dominical a las 10 y el culto a las 11, jamás va a conseguir que la gente sea puntual. ¿Sí? Jamás los sobrecitos bonitos de diezmo, jamás los versículos del diezmo van a lograr que demos diezmo. Te van a recordar y te van a denunciar que no lo estás haciendo, pero nunca van a llevarte a ti a diezmar. ¿Saben por qué? Porque precisamente eso es lo que enseña el apóstol San Pablo en Gálatas 3, que era el pasaje que leímos el día de hoy. ¿Qué dice Gálatas 3? Y fíjense, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Y dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, si a través de la ley el cristiano pudiera cambiar, pues no nada más el cristiano cambiaría, sino que también cambiarían los que no creen. Volviendo al ejemplo de he decidido seguir a Cristo, nada más porque la palabra de Dios dice, decide seguir a Cristo, ya puedo seguir a Cristo, pues entonces, ¿para qué necesito a Jesús? Si lo leo, me informo y digo, mira, voy a seguir a Cristo y lo sigo. ¿Se fijan? La ley de Dios no puede vivificar. La ley de Dios no da vida, porque ese no es su propósito, no es mala, simplemente su propósito no es dar vida. La ley de Dios, mira, si no crees en Dios te vas a ir al infierno. Eso no va a evangelizar a nadie. Oye, ¿sabías que eres esto y esto y esto y esto? Que eres enemigo de Dios, ¿sabías que naciste en esta condición? Bla, bla, bla. Eso no va a evangelizar a nadie. Eso tiene tanto poder para evangelizar y dar vida como si yo dijera, oye, hermano, no estás dando diezmo, ya van 2 domingos que no vienes, ya vas esto y esto y esto y lo otro y no sé qué. Lo único que logro es yo tener control sobre la persona, pero no voy a lograr jamás que esa persona cambie sus caminos, porque la ley de Dios no hace eso. Punto. Dice aquí, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia vendría verdaderamente por la ley. Si así fuera, de verdad funcionaría si te digo, pórtate bien para que llegues al cielo. Porque sí, de verdad, podrías llegar al cielo portándote bien. Pero como no sirve de nada en ese caso portarse bien para llegar al cielo, pues tampoco la ley sirve para vivificar, porque ese no es su propósito. Y fíjense, es bien curioso, yo lo he notado. En donde no se predica el evangelio, en donde no se predica la libertad cristiana, hay tiranía. Bien lo dicen los teólogos. En donde en donde la palabra de Dios no ha sido predicada clara como para transformar el corazón cristiano para hacer buenas obras, las autoridades de la iglesia o el cristiano mismo tienen que imponer reglas, tienen que imponer estructuras, tienen que imponer autoridades, porque saben que no la hacen, porque no enseñan la palabra de Dios. Y como sé, bueno, ni siquiera sé que sepan, pero digamos que saben, ¿no? Muy en su interior, sí saben. Que no estoy predicando la palabra de Dios. Que no estoy predicando el evangelio que me hace un hijo obediente libre. Te impongo líderes, te impongo concepto de autoridad, te impongo al marido, te impongo al pastor, te impongo el diezmo. Y lo van a hacer
Sí, lo van a hacer, les aseguro que lo van a hacer, pero como esclavos. Y dice el apóstol San Pablo en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, no de la ley. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Qué fácil, ¿verdad? Es para el hombre sustituir la libertad que cambia del Evangelio con principios que te forcen a cambiar tu vida, ¿no? Que si haces esto, que si no haces aquello, que si quién sabe qué, que si esto y lo otro. Y estoy hablando en términos cristianos, ¿eh? ¿Saben por qué estoy hablando en términos cristianos? Porque si dejo de hablar en términos cristianos, todo eso que se hace de imponer líderes, imponer esposos, imponer normas, imponer diezmos, imponer toda esta estructura humana, lo estoy viendo, yo lo estoy describiendo desde el punto de vista cristiano. Pero si yo me quito el lenguaje cristiano y lo veo desde afuera, eso no es otra cosa más que fascismo, socialismo, psicología de las masas, autoritarismo y todas las cosas que vemos afuera de la iglesia y que no tendrían que hacer nada dentro de los muros de la iglesia. Todo eso se los puedo describir yo de una manera perfecta porque pasa lo mismo, nada más que en no términos cristianos, pero pasa lo mismo afuera. Porque como los estados, como las naciones no pueden tener gente perfecta, tienen dictaduras, tienen endoctrinamientos, tienen psicología de masa opresora. Y se acuerdan que hablábamos al principio, si lo puede hacer el mundo, igual que la iglesia, es que no es de Dios. ¿Por qué creen que las iglesias más grandes son entre los más ignorantes? Porque es lo mismo. Y hablando ya en términos fríos, es endoctrinamiento. Y sin embargo nosotros somos cristianos que fuimos llamados a ser hijos. Y la palabra de Dios, no el pastor, la palabra de Dios, no tu líder, la palabra de Dios, no tu esposo, va a conseguir que seas un cristiano que diezme, que seas un cristiano que ofrende, que seas un cristiano que asista. Y la ley de Dios lo único que va a hacer es denunciar cuando no lo quieras hacer. Porque somos libres. Y hacemos lo que el Señor nos dice porque queremos. Y sí, podemos decir como ese uno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a orar.